y creo que eso es precisamente de lo que hoy hay que hablar. Pero lo cierto es que todo lo que hay en torno a Pedro Sánchez está teniendo que dar cuentas ante la justicia, acaba sentado en el banquillo y todo eso nos permite decir que Pedro Sánchez es la X de toda la trama. Más asuntos. En Almería dimite Javier Aureliano García como presidente de la Diputación. Lo hace después de que esté siendo investigado por un presunto cobro de mordidas ilegales a través de contratos irregulares durante la pandemia. Luis Colón, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. La semana más turbulenta para el Partido Popular en la provincia de Almería ha terminado con la dimisión del presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, por decisión propia. El también líder de los populares almerienses, hasta hace unos días, ha presentado además su renuncia como concejal del Ayuntamiento de la capital provincial. La decisión está basada, según García, para centrarse en su defensa y demostrar su inocencia y devolver, dice, la normalidad de la actividad institucional. Javier Aureliano García fue puesto en libertad provisional ayer por la tarde después de testificar ante el juez instructor del caso Mascarillas y tras 2 días detenido por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. También fueron puestos en libertad con la misma condición y cargos el vicepresidente segundo de la Diputación, Fernando Jiménez, quien también ha renunciado a su cargo, y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez. Recordemos que el objeto de la investigación es el presunto cobro de mordidas a través de contratos irregulares efectuados a través de la institución provincial por la compra de mascarillas en plena pandemia. Gracias, Luis. En lo económico, el ministro de Agricultura, Luis Planas, insiste en hacer un llamamiento a la calma ante la crisis desatada por la gripe aviar que ha llevado al confinamiento de las granjas en España. Defiende Planas que de momento en nuestro país la situación está controlada. Leticia Vaquero, buenas tardes. Buenas tardes. El ministro ha pedido máxima atención para seguir controlando los posibles focos de gripe aviar, si bien ha querido enviar un mensaje tranquilizador al decir que en 2022 su cartera ya tomó medidas parecidas de confinamiento de aves y que va a seguir controlando el temporal, ha dicho, hasta que pase. Lo decía en Canal Sur. Ahora, por el momento, tenemos unas 50 millones de gallinas ponedoras. Han tenido que sacrificarse aproximadamente 2,5 millones. No alcanzamos el 5% y yo creo que tenemos el tema, por ahora, cruzo los dedos, controlado. Pero tenemos que llevar cuidado y que nadie piense que se puede levantar el pie al respecto. Luis Planas ha querido además recordar a la población que si encuentran en un parque o en cualquier paraje un ave muerta, no la deben tocar. Asimismo, ha limitado el impacto de la gripe aviar en los precios de los huevos, a los que el Gobierno no pretende bajar el IVA a pesar de la previsible subida. Gracias, Leticia. Con esa información nos marchamos. Todo esto y mucho más, como siempre, en Es Noticia, a las 2 de la tarde. Más información en libertadigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. Estás escuchando Es Radio Málaga 98.5. Continuamos aquí en directo en Es Radio Málaga después de la información nacional. Ya saben, cada 2 viernes nos visita uno de los responsables de las cabezas visibles de Vox, y esta semana repite con nosotros. Ya estuvo aquí hace unas semanas Antonio Luna, que es el portavoz en la Diputación Provincial de Vox. Antonio, bienvenido a Es Radio de nuevo. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Marta, por invitarme de nuevo a tu programa. Portavoz de Vox en Diputación que ha aprobado los presupuestos con casi 100 millones en inversiones, pero unos presupuestos, Antonio, que aunque han sido aprobados, bueno, por la mayoría que ostenta el Partido Popular, sí recibieron el voto contrario del resto de grupos políticos representados en el Pleno provincial. Por romper el hielo, balance general de esta votación del Pleno. Bueno, pues sí, Vox ha votado en contra de estos presupuestos de la Diputación de Málaga para el año 2026, porque bueno, para nosotros eran unos presupuestos que están muy alejados de las necesidades reales de los malagueños. Unos presupuestos, además, que contenían unas injusticias para nosotros flagrantes, que no estaba del lado de la Málaga rural, que no estaba del lado del campo, del sector primario, de los agricultores, y que sí que se inclinaba claramente por seguir apostando por esas agendas globalistas, esos gastos ideológicos, que bueno, que como ya saben, desde Vox
rechazamos totalmente, y bueno, es que solo hay que ver las cifras de estos presupuestos. Unos presupuestos en los que el gobierno del Partido Popular en la Diputación incrementa un 50% el gasto en Agenda 2030. Agenda 2030, que como todos saben es el principal enemigo del campo, el principal enemigo de los agricultores, de los ganaderos, pues el gobierno del Partido Popular lo incrementa un 50% y al plan de fomento de empleo agrario le recorta un 15%. O sea, nos parece una barbaridad, nos parece un ataque frontal a los agricultores, a la despoblación, a la lucha por la despoblación de la que tanto hablan desde el gobierno de la Diputación, y que con este recorte en el plan de empleo agrario, pues están haciendo una declaración de intenciones por parte del Partido Popular que nos parece muy grave, porque es una declaración de intenciones de atacar directamente al sector primario de la provincia de Málaga, al mundo rural, a nuestros pueblos, a nuestros agricultores. Ya no solo es incrementar el gasto en Agenda 2030, que yo le he pedido directamente al señor Salado que por favor que abandone la Agenda ideológica 2030, que abandone los gastos en cambio climático, que se ponga del lado de los agricultores, que se ponga del lado de los ganaderos. Y se lo dije en el Pleno antes de votar en contra de estos presupuestos. Pero es que además son unos presupuestos injustos, son unos presupuestos alejados, como digo, de las necesidades reales de los vecinos de Málaga, y que tienen algunas partidas que se recortan, como por ejemplo un 21% que pierden las familias vulnerables y las familias en riesgo de exclusión social, familias en riesgo o en emergencia social, que son los más necesitados y a los que se les quita un 21% de esos fondos que iban para esa ayuda que tanto necesitan. Y bueno, no entendemos que a cambio se sigan manteniendo esos gastos en cambio climático, que consideramos innecesario, que consideramos un gasto superfluo. Y me decía el señor Salado que bueno, que si yo quería acabar con la partida del cambio climático, que entonces iba a acabar con los proyectos de calefacción por biomasa. Y yo lo que me refiero, lo que nos referimos desde Vox, no es a eso. Nos referimos al gasto superfluo en cambio climático, como por ejemplo los 80.000 euros que se gastó la Diputación en traer en un avión un iceberg desde Groenlandia para ponerlo en la calle Larios en agosto, que se derritiera allí y que la gente pudiera ver cómo se derrite y concienciarse sobre el cambio climático. Ese tipo de gastos inútil, innecesario, que yo diría ya frívolo, es el que queremos poner coto y queremos poner fin desde Vox. Por eso así fue nuestro voto, fue en contra, y además bueno, pues tenemos previsto intentar arreglar, corregir este presupuesto a través de alegaciones que vamos a presentar en estos días, que esperamos que en el próximo pleno de aprobación definitiva sean tenidas en cuenta, que sean consideradas, porque si no vamos a tener que seguir votando en contra, no nos va a quedar otra opción. Si el Partido Popular no tiene en cuenta las enmiendas de Vox, nuestro voto volverá a ser en contra, porque no vamos a consentir que se le recorten ayudas a las familias más necesitadas de la provincia de Málaga, mientras se está aumentando el gasto ideológico en Agenda 2030, en igualdad. Claro, es que eso, perdón, Antonio, te iba a preguntar Sí. un poco por contextualizarle al oyente, y también porque a lo mejor seguro que hay oyentes que no están familiarizados con el programa electoral o con el ideario y el argumentario de Vox. Entonces, por ir canalizándole toda esta información que estamos aquí en directo hablando y desgranando con Antonio Luna, ¿los gastos ideológicos de Vox solamente se refieren a los que están relacionados con el cambio climático, o hay otros gastos ideológicos también que considera Vox que son de este calado? Para nosotros, el gasto superfluo, el gasto ideológico, el gasto inútil, innecesario, abarca desde gastos en políticas de igualdad, gastos en políticas de género, gastos en políticas climáticas, en Agenda 2030, el gasto político,
porque una gran parte de los presupuestos siempre van para el bienestar del político y no para el bienestar del ciudadano. Nos referimos a esas partidas en asesores, en gastos para personal de confianza, en partidas para grupos políticos. Eso también consideramos que es un gasto innecesario, superfluo o inútil. Y lo que queremos es que todo ese dinero vaya para arreglar carreteras, para depuradoras, para que las comunicaciones entre nuestros pueblos sean mejores, para que tengan mejor acceso a las comunicaciones y a la tecnología, y así de verdad evitar la despoblación y ayudar a nuestro mundo rural. Porque seguir regando con dinero público agendas climáticas, políticas de igualdad que no llevan a nada porque no están logrando ni sirven para acabar con el número de mujeres asesinadas, porque desde Vox tenemos claro que la mejor forma de proteger a las mujeres es no soltando violadores a la calle, que funcionen las medidas preventivas como las pulseras, que no funcionan, aumentando las penas para violadores y agresores, pero aumentándolas con cadena perpetua, para que no vuelvan a cometer ese tipo de delitos. Y por supuesto protegiendo de verdad a las mujeres de las culturas, de aquellas culturas que son incompatibles con el respeto a la mujer, como por ejemplo esas culturas que están importando desde otros países con la invasión islámica que estamos teniendo, y que lo que consiguen es que las mujeres no puedan salir en España tranquilas a la calle, que no puedan salir sin miedo, que no puedan pasear por sus barrios, porque hay personas que proceden de unas culturas en las que los derechos de la mujer no son nada. Por hablar de cifras, 96 millones de euros se destinarán a inversión, 96 millones de euros de los presupuestos de Diputación, en los que el gobierno provincial, con Francisco Salado a la cabeza, da prioridad a la movilidad y al ciclo integral del agua. Estamos de acuerdo que la movilidad y el ciclo integral del agua son necesidades. Por supuesto, Marta, por supuesto que sí. Desde Vox estamos totalmente de acuerdo en que se destine fondos, todos los fondos posibles, en este caso, que permitan en estos presupuestos al ciclo integral del agua y a la movilidad. Por supuesto que sí. Pero el problema está en que nos gustaría desde Vox también no solo que se destinen fondos a eso tan importante como el agua y la movilidad, sino que se ejecuten esos fondos, que se ejecuten esos presupuestos. Porque el problema aquí es que tenemos un mal endémico en Diputación, y es que se presupuestan inversiones que después no se ejecutan. O sea, ha habido inversiones en el presupuesto pasados que se han quedado sin ejecutar, que no han llegado ni al 30% de ejecución. Dinero que ha quedado en el remanente de tesorería, que ha quedado en la cuenta, y que finalmente pues muchos pueblos se han quedado sin sus caminos arreglados, o se han quedado sin sus instalaciones deportivas, o se han quedado sin su carretera por una mala gestión, porque el hecho de no poder ejecutar tu propio presupuesto implica o lleva aparejado una deficiente gestión, que es la que está teniendo ahora mismo el Partido Popular en la Diputación de Málaga en lo que se refiere a la ejecución de sus cuentas. Entonces, podemos anunciar grandes inversiones, como está haciendo el señor Salado, pero eso debe de ir acompañado de una gestión seria, de una gestión y una administración de esas cuentas responsable, y por supuesto que el dinero presupuestado para inversiones llegue a esas inversiones y se ejecute y se transforme en infraestructura, se transforme en inversiones reales. Entonces, muy de acuerdo con que se destinen fondos al ciclo integral del agua, por supuesto, y a la movilidad, pero mucho más de acuerdo todavía en que esas inversiones lleguen de verdad a los malagueños. Y desde Vox, ¿por qué creen o por qué consideran que esas ejecuciones de los presupuestos no llegan? Pues mire, nosotros hemos analizado la liquidación del presupuesto del año 2024, hemos analizado también la liquidación del presupuesto, la ejecución de lo que hay hasta el 2025, que no está completado, y que nos hemos encontrado con datos que son hechos, o sea, son hechos
matemáticas. Directamente desconocemos cuál es la incapacidad de este gobierno para llevar a cabo sus propios proyectos. Sabemos que cuando se trata de fondos europeos, muchas veces esos proyectos no se consiguen ejecutar por falta de requisitos, por no cumplir con todo lo que Europa nos pide, ¿no?, a la hora de poder llevar a cabo proyectos con fondos europeos. Pero cuando son fondos de la propia casa, como quien dice, de la Diputación, no llegar a ejecutar esas inversiones son claramente un fallo en la gestión, un problema en que no se llegan a cumplir plazos, en que no se llegan a adjudicar contratos o licitaciones en plazo, en tiempo y forma. Y claro, ¿qué sucede? Que por falta de agilidad administrativa, por falta de gestión, de organización, pues finalmente cantidades que estaban previstas pues para hacer una instalación deportiva en un pueblo de Málaga, pues no llegan a concretarse. Se vuelven a presupuestar de nuevo al año siguiente otra vez, y bueno, y a ver si hay suerte y ese año sí se consigue hacer. Y así poco a poco, pero bueno, lo ideal sería que si anunciamos un presupuesto que crece, que supera los 500 millones por primera vez, que esos grandes titulares de, bueno, el presupuesto de Diputación por fin supera más de 500 millones de euros. 516,21. 516 millones de euros, que de verdad eso se gastaran justo los 516, ni un euro más ni un euro menos, y que se gastaran con criterio, y que todas las inversiones que están previstas se llevaran a cabo y se ejecutaran. Eso sería lo ideal, y eso sería la mejor prueba y la mejor demostración de un gobierno de buena gestión, de un gobierno eficiente y de un gobierno que sabe lo que hace con su dinero público. Tenemos que cambiar de bloque, ahora nos metemos en vivienda, pero la última pregunta, por cerrar un poco la parte de los presupuestos de Diputación. ¿Qué medidas concretas son impepinables para Vox que tendría que conseguir que llevara a cabo la Diputación de Provincia de Málaga? Pues mire, nosotros lo primero, antes de nada, corregir los males endémicos de este presupuesto. O sea, todo aquello que hemos criticado, todo aquello que ha sido motivo para votar en contra, queremos que se corrija. No vamos a consentir que se recorte un 15% el plan de fomento de empleo agrario, porque para nosotros, para Vox, como dices tú, Marta, lo que es una línea roja para nosotros es el mundo rural, el campo, nuestros agricultores y ganaderos, los que nos dan de comer, los que traen la comida y los productos a la mesa, nuestro sector primario, y no vamos a consentir que siendo un sector que ya está siendo atacado desde Bruselas de una forma feroz, ahora venga la Diputación, su Diputación de Málaga, a recortarle un 15%. Por tanto, una de nuestras medidas sería volver a la partida que tenía en el año 2025, eso, o incrementarla incluso. Con las familias en riesgo de exclusión social, con las familias vulnerables, las familias más necesitadas de la provincia de Málaga, por supuesto, jamás vamos a consentir que se recorten fondos para ayudas a las familias de Málaga. La familia para nosotros, para Vox, es lo más importante, es un pilar fundamental en la sociedad y es un pilar fundamental de nuestra acción política, la defensa de la familia. No podemos consentir que se les dé un hachazo de un 21% de un recorte a las ayudas para las familias, que además es triste, pero es que son las familias más necesitadas. ¿Cómo se puede recortar en esta partida? Por tanto, nosotros querríamos aumentar esa partida y llevarla a la cantidad que se merecen estas familias y bueno, y por supuesto, como decimos nosotros, sacar la motosierra y empezar a recortar todo tipo de gasto inútil, que Agenda 2030, igualdad, inmigración, todo ese tipo de cambio climático, bueno, subvenciones a países del tercer mundo, que ya tenemos una agencia de cooperación internacional en España que se encarga de eso, que son su competencia. En Diputación lo que tenemos que ayudar a nuestros pueblos, que empatizo con la situación lamentable que puedan estar pasando en Senegal o en Burundi, pero es que no es nuestra competencia. Es que España, nuestro país, tiene una agencia de cooperación internacional que se encarga de cubrir esos fondos solidarios. Por tanto,
recorte absoluto a todo tipo de gasto político, de gasto superfluo, de gasto inútil, para que todo ese dinero vaya a lo más importante, que son los malagueños y sus necesidades reales, para el campo, para los pueblos pequeños, para el empleo, para las carreteras, el agua, las comunicaciones, las tuberías, las depuradoras, las desaladoras, todo eso que importa, todo eso que nos hace traer alimento a casa, progresar, tener empleo, en definitiva, una provincia de Málaga más próspera y mejor para todos. Antonio Luna es el portavoz de Vox en el Pleno Municipal, en la Diputación de Málaga, pero también es el portavoz del grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Fuengirola. Y Vox ha presentado una moción en relación a la vivienda, a la reducción de la carga fiscal para facilitar la adquisición de la vivienda, que es el término concreto de la moción. Antonio, desgránanos, nos quedan 5 minutos y son 7 puntos. Venga, son 5 puntos y 5 minutos. Voy a intentar ser breve. Bueno, pues la vivienda es el problema principal de los españoles actualmente, es el principal problema de los españoles y desde Vox tenemos un plan para la vivienda. Lo hemos llevado al Congreso, lo estamos exponiendo por toda España gracias a nuestro portavoz de vivienda y diputado nacional Carlos Hernández Quero. Y nosotros lo que llevamos a Fuengirola es una moción que viene a solucionar en gran parte uno de los problemas del precio de la vivienda, porque se habla mucho de que el mercado, el suelo, la oferta, la demanda son las que hacen que el precio de la vivienda esté disparado. Pero siempre se nos olvida uno de los principales culpables de que el precio de la vivienda esté disparado, que son los políticos. Y digo esto porque además del mercado, de la oferta y la demanda, que interviene en el precio de la vivienda o el tema de la ocupación o la inseguridad jurídica, aquí yo me quiero referir a los políticos, esos políticos que han impuesto hasta 16 tipos de impuestos y tasas diferentes a la construcción y compra y venta de la vivienda, desde que se compra un suelo hasta que el ciudadano compra esa vivienda, se pagan hasta 16 figuras tributarias diferentes: impuestos de transmisiones prepatrimoniales, actos jurídicos documentados, impuestos de bienes inmuebles, tasa por licencia de obras, impuestos sobre construcciones y el ICIO, el impuesto de instalaciones y obras, IVA, ITP, plusvalía. Esto es que no se acaba. Entonces, realmente llegamos a... Es un pozo que no se seca. Claro, y además, ¿queremos de verdad bajar el precio de la vivienda? Vamos a bajar esos impuestos, vamos a bajar esas tasas. ¿Quién puede hacerlo? Lo pueden hacer los políticos, los que nos gobiernan. Lo puede hacer el Gobierno de España, lo puede hacer la Junta de Andalucía. Y también lo pueden hacer los ayuntamientos, a través del IBI y de las tasas que ellos gestionan. Y eso es lo que venimos a pedir en esta moción. Venimos a pedir que ese 25% que un español paga en impuestos a la hora de adquirir una vivienda, que se vea reducido en lo máximo posible. Entonces pedimos que el IBI se bonifique al mínimo legal, pedimos que se elimine también el impuesto que grava las sucesiones en viviendas, que se recupere la deducción por inversión en vivienda habitual, que fue eliminada, esa deducción que hacían a aquellos que tenían vivienda habitual y que se les descontaba el IRPF, que se modifique también y se reduzca al tipo mínimo el impuesto de actos jurídicos documentados, que se establezcan deducciones por compra, alquiler o rehabilitación en el tramo autonómico del IRPF, pues que el IVA, lo más importante también, que el IVA pase a ser súper reducido, que pasemos a un IVA súper reducido del 4%, y bueno, en definitiva, que todas esas tasas y esos impuestos que gravan y que encarecen el precio de la vivienda, que de verdad, si los políticos tienen ese interés y esa voluntad de bajar el precio de la vivienda, que lo demuestren
reduciendo estos impuestos y estas tasas. Y eso es lo que vamos a pedir en el Ayuntamiento de Fuengirola. Claro, porque por recapitular, ahora que nos queda muy poquito, son peticiones, son instancias tanto al Gobierno central como a la Junta de Andalucía. Instamos al Gobierno de España en lo que se refiere a tributos y a impuestos nacionales como el IVA, como las deducciones por IRPF. Instamos a la Junta de Andalucía a que reduzca el impuesto de actos jurídicos documentados o las deducciones del tramo autonómico del IRPF, y también instamos al Ayuntamiento de Fuengirola a que dentro de su competencia, del ámbito de su competencia, bonifique el IBI al mínimo legal. Por tanto, es una moción que va dirigida a todos los frentes, a todas las instituciones, al Gobierno de España, a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento, que son quienes tienen en su mano reducir hasta un 25% el precio de una vivienda si ellos quieren. Antonio, nos queda ahora sí un minuto, pero conocíamos esta semana el golpe al petaqueo en Marbella con esa operación frustrada por la policía del embarco de 127 garrafas de gasolina a una narcolancha. Algo que insiste Vox es la necesidad de promover la seguridad ciudadana, ¿no? Tenemos un minuto. Pues mira, muy rápido. Que se esté deteniendo a narcos y con actividades de petaqueo en la costa de Marbella o en Guadalmina en este caso, es un síntoma evidente de la actividad de los narcos en la costa de Málaga. Es un síntoma evidente porque el petaqueo es la logística que abastece de combustible a las narcolanchas. Las narcolanchas tienen unas rutas cada vez más largas, necesitan cada vez más combustible y usan estos puntos de abastecimiento que si están en Marbella, si están en Guadalmina, es que, como decíamos nosotros, los narcos siguen campando a sus anchas por las costas de Málaga y, en definitiva, de las costas sobre todo de la Costa del Sol. Y nuestra diputada nacional, Patricia Rueda, en junio de este año, llevó al Congreso de los Diputados una proposición no de ley para que el petaqueo, este tráfico ilícito de combustible, como si dijéramos, ¿no?, fuese declarado, se ha calificado como delito, porque es que ahora mismo, a lo mejor la gente no lo sabe, pero es que no es ni un delito, está calificado como una infracción administrativa, y para poder combatirlo, lo primero sería que esta actividad fuese declarada delito. Bueno, pues tuvimos el voto en contra del Partido Socialista, que tumbó esta proposición no de ley de nuestra diputada Patricia Rueda, y por tanto seguimos sin poder luchar contra el petaqueo, porque actualmente sigue sin ser delito. Antonio Luna, portavoz de Diputación de Vox y del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Fuengirola, gracias por estar con nosotros en el radio. Muchas gracias, Marta, una vez más por tu invitación. Gracias. Cambiamos de tercio en Es Radio Málaga después de haber escuchado a Antonio Luna aquí con nosotros desgranarnos la política de la semana desde la postura de Vox. Ya saben, es viernes, mediodía, y hoy toca hablar de consumo. Y para ello, pues está al otro lado del teléfono, que nos da mucha pena siempre que no puede estar con nosotros en la mesa, pero la tenemos al otro lado del teléfono, a María Lafuente, la delegada de la Oficina de Consumidores y Usuarios